Muy buenas tardes a todos en otro capítulo de Cultura y Política. El día de hoy tenemos un programa bien especial. Lamentamos que el senador Kuchel en este primer bloque no se pueda encontrar con nosotros porque va viajando a Valparaíso debido a que tiene una invitación el día de mañana a el SS George Washington, el cual es un portaaviones que se encuentra en estos momentos en nuestro país. Entonces, el senador vendría a conectarse la segunda media hora del programa, pero en la primera media hora tenemos a dos invitados bastante especiales, ya que hablar de portaaviones tampoco es sencillo. Y tiene mucha ingeniería, tiene aspectos de geopolítica, tiene aspectos aerodinámicos, de navegación, de energía. Entonces, quisimos traer, en este caso, traerles a ustedes un panel con personas con expertise o multi-expertise para poder explicar la complejidad que hay detrás de un portaaviones. Entonces, en primer lugar, quisiera eh, saludar a Sergio Marchesi. Él ha estado con nosotros en otros capítulos, es tesorero zonal del Partido Republicano, es ex oficial de la Marina y también es empresario. Así que un saludo, Sergio. Eh, ¿Cómo están? Primero que todo a nuestros auditores. Espero poder cooperar en todo lo que necesiten saber con respecto a esta, que es más de política, es un poquito más algo técnico, que ojalá que pueda aportar con todo lo que sepa. Perfecto, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como estábamos comentando, el tema de los portaaviones, aparte de los temas energéticos, marítimos, también tiene el área de la Fuerza Aérea. Entonces, tenemos en este estudio a Sergio Rojas, quien es asesor en defensa y ex piloto de caza de la Fuerza Aérea. Bienvenido, Sergio Rojas. Gracias, Antonio. Muchas gracias a todos y a todos nuestros auditores por esta oportunidad que nos brindan para poder compartir este tema que es bastante interesante. Un tema político, estratégico, técnico que vamos a conversar durante esta tarde. Así que bueno, antes de comenzar el capítulo quisiera mandar un saludo a un amigo marino que está escuchando el programa, quien es Daniel Mancilla, que trabajó aquí en la Capitanía de Puerto mucho tiempo. Es de mi generación, tiene 34 años también, así que un saludo a él y a su familia que están escuchando también el capítulo. Así que vamos a partir respecto a temas de portaaviones. Mira, una de las cosas que quisiera destacar, yo como profesional soy del área de la electricidad, del ingeniero eléctrico, y cuando estuve averiguando sobre, digamos, las características técnicas de un portaaviones, a mí me sorprendió, pero te juro que con una brutalidad, la cantidad de energía que es capaz de generar un portaaviones. Aquí, como ejemplo, nosotros en la décima región de los lagos tenemos una central hidroeléctrica que es Canutillar, que son dos turbinas de 70 megas. Y tenemos una central Trapén, que es una central diésel que consume 17 mil litros de combustible por hora y solamente genera 90 megas. Y una de estas máquinas, como portaaviones, puede generar 150 megawatts porque funcionan en este caso con turbinas, pero que son energía nuclear al punto de que es casi el doble la capacidad de la central que tenemos acá. O sea, prácticamente podríamos poner un portaavión acá y generar energía para la región. Entonces, quisiera partir preguntándoles un poco primero, para que también puedan dar a conocer su experiencia. En este caso, Sergio, voy a llamarlos por sus apellidos porque tenemos hoy día dos Sergio. Así que Marchesi y Rojas. Marchesi, especialista en temas marítimos, y Rojas, especialista en temas de Fuerza Aérea. Entonces, preguntarte cuál ha sido, si nos pudiese resumir un poco tu experiencia como ex oficial de la Marina. Pues tenemos que irnos al año 96, que es mi año de egreso. Me fui en un año al buque Escuela Esmeralda. Llegué a Chile, cursé buceo táctico, terminado el curso de buceo táctico, el curso de paracaidismo. Posteriormente a cargo de un grupo operativo de buceos tácticos. Al año siguiente me fui nuevamente en el buque escuela. Llegué a Chile, cursé especialidad en ingeniería naval electrónica, 3 años. Posteriormente me fui 4 años en un destructor entre el Prat y el Cochrane. ¿Qué vendría a ser un destructor? Un destructor es un. A ver, la verdad es que los destructores actualmente es un buque aproximadamente de 8.000 toneladas. 8.000 toneladas, a ver, por ejemplo, los antiguos buques que recorrían Puerto Vara tenían 700 toneladas.
ya, Sí. para que comparemos. 10 veces prácticamente. Entonces es un buque de entre 6.000 y 8.000 toneladas que tiene varias características. Los destructores norteamericanos tienen la capacidad de cubrir varios flancos, digamos. Una en la guerra superficie. Cuando uno habla de guerra superficie, habla de combatir contra otros buques. Otro en la guerra antiaérea, que es cuando combate aire-aire, digamos, que combate avión contra avión, o superficie-aire, cuando un buque de superficie le dispara un misil, cañones o lo que sea a un avión, o submarino, superficie submarino, donde hay una guerra antisubmarina. ¿Ya? Entonces, esas tres configuraciones son las principales que tiene un buque. Cuando hablamos de un destructor, tiene esas tres configuraciones. Cuando hablamos, en cambio, de una fragata, tiene una especificidad al área específica. O es superficie, submarina o aérea. Entonces, ese es que digamos, esa es La una configuración. diferencia. ¿Ya? Ahora, como te contaba, después me pasé entre 3 años en un rompehielo, nuevamente en los busos tácticos, Academia de Guerra, después a cargo de comandante de una base naval en Isla Dawson. Y con 23 años de servicio pedí el retiro para establecerme ya más de 8 años aquí en Puerto Varas. O sea, has estado en distintos, en este caso, destructores, en fragatas, y tu especialidad al final es la electrónica, Claro, la electrónica. ingeniería naval electrónica. Correcto. Perfecto. Muchas gracias por compartir la experiencia de ser muy bonito trabajar en algo tan específico pero tan interesante como lo es, digamos, porque al final lo que haces tú es como configurar el cerebro del barco finalmente. Sí, pero es que es bien diferente, Antonio, cuando uno trabaja en un buque logístico versus un buque de guerra. Claro. Es algo totalmente diferente. En el caso es un buque de transporte que también existe en la parte militar, en la parte aérea. Un buque de transporte o un avión de transporte es algo completamente diferente, por ejemplo, que un F-16. ¿Ya? Y ahí el otro Sergio podrá explicar mejor que son velocidades totalmente diferentes. Son características completamente diferentes y se le asignan misiones completamente diferentes. Perfecto. Muchas gracias por compartir la experiencia. Don Sergio Rojas, aprovecho de repetir, asesor en defensa y ex piloto de caza de la Fuerza Aérea, nos podría comentar un poco sobre su experiencia. Entiendo que también se retiró hace muy poco. Bueno, sí, yo entré a la Fuerza Aérea el año 89, egresé de la Escuela de Aviación en diciembre del 91, posteriormente hice todos los cursos para ser piloto de caza en la institución. Piloto de caza es aquel piloto que vuela los aviones de combate, F-16, F-5, en mi época A-37, A-36 también. ¿Ya? Oficial de Estado Mayor, cursé mi curso de Estado Mayor en el año 2010, donde posteriormente como oficial de Estado Mayor fui profesor militar de academia, específicamente en el área de operaciones y el área de estrategia, donde se ven todos estos temas que vamos a conversar más adelante, por qué es la importancia de tener un portaaviones, por qué es la importancia de tener aviones de combate, buques de guerra, de lo que comentaba Sergio también, cuál es la importancia geopolítica de tener estos materiales. ¿No? Yo te cuento como talla que para el 21 de mayo yo saqué una publicación saludando a la Armada de Chile y también coloqué un portaavión de fondo que se generó como un meme, casi unas bromas al respecto, pero que finalmente yo creo que Chile podría eventualmente tener un portaaviones, pero la gente no entiende cuál es la importancia de tener una fuerza armada robusta. Sí, Y eso, después en la próxima, en el segundo bloque, la idea es que hablemos de geopolítica, pero no puedes tener una fuerza armada débil y después hacer negociaciones entre países, porque aquí finalmente cada país se preocupa por sus propios ciudadanos. exactamente, es la importancia. Si vamos al libro de la defensa que tiene publicado nuestro país, ahí le da la importancia de por qué es necesario tener fuerzas armadas bien equipadas, bien entrenadas, con un nivel de tecnología que permita establecer la voluntad. Y cuando me refiero a establecer la voluntad, es decir, aquí se hace lo que nosotros queremos que se haga.
esa es la importancia de contar con las Fuerzas Armadas entrenadas y capacitadas el día de hoy. Bueno, posteriormente comandé un grupo de F-16 en Iquique, el grupo es su número 3, un grupo muy importante a nivel estratégico en la Fuerza Aérea de Chile, a nivel nacional. Fui director de la Escuela de Aviación y mis 2 últimos años de carrera institucional fue como general de brigada aérea aquí en Puerto Montt, comandando la tercera brigada aérea. Perfecto. ¿Me podrías comentar un poco sobre cómo es el proceso para que te capaciten para volar un avión de guerra? ¿Existen capacitaciones por avión y Sí, tienes una especie de licencia o certificado de piloto para poder pilotar? tienes una licencia de piloto de combate que está entregada por la Autoridad Militar Aeronáutica, que es la Fuerza Aérea en este caso, y cada avión que tú vas a volar tienes que hacer una especialización, es decir, un curso de vuelo del avión para aprender a volar el avión. ¿Ya? Esto parte desde la escuela de aviación donde a uno le enseñan a volar, pero posteriormente a lo largo de la carrera tienes que enseñar a operar el avión específico al cual vas a estar destinado. Ya, Si se trata de un F-16, tú tienes que hacer un curso de F-16, tienes que pasar todas las pruebas físicas y médicas para poder volar un F-16. Si se trata de un F-5, si se trata de volar helicópteros, tienes que estar entrenado y capacitado para volar un helicóptero o el helicóptero específico, en este caso puede ser un Black Hawk o un Bell 412. O si se trata de los aviones de transporte de la institución, en el cual también tienes que hacer un curso y posteriormente todas las habilitaciones para poder operar ese avión. Al principio te enseñan a volar y es como cuando todos aprendemos a manejar un auto. Yo aprendí a manejar un auto en su época, en el año 80, un Max Core de mi madre, ¿cierto? Pero posteriormente uno va manejando distintos vehículos y eso es lo que uno se tiene que especializar en eso. Como comentaba Sergio, si uno llega a un buque, a un distinto buque, se tiene que especializar en ese tipo de buque, se tiene que especializar en el tipo de armamento que operan los buques, en este caso los aviones de combate. Radares, armamento de precisión, misiles de largo alcance, todo eso es lo que uno tiene que saber, tiene que conocer y tiene que entrenarse para poder operarlos de la mejor forma posible. so, cada uno es especialista en la máquina que le toca operar finalmente. Exactamente. No es lo mismo manejar una grúa de horquilla que una retroexcavadora, por ejemplo. Exactamente. Aunque hoy día la licencia, si no me equivoco, esta es licencia D. Antiguamente la D te permitía manejar todas las maquinarias pesadas, po. Yo la saqué, yo tengo la de maquinaria pesada, sabía que iba a cambiar la ley. Hoy día hay D1, D2, D3, D4, dependiendo de la maquinaria pesada que te toque conducir. Pues los que tienen la D antigua, como yo, que aproveché de sacarla, tenemos para manejar todos los tipos de maquinaria pesada. Exacto, exacto. Así que bueno, siguiendo con el programa respecto a a estas materias tan interesantes, me gustaría preguntarle a don Sergio Marchesi sobre una particularidad que tiene la Marina, que quizás puede ser un poco distinto a la facha, y ustedes podrán explicarlo mejor, que tiene que ver con la convivencia dentro de los barcos. Porque hay una camaradería que se da en la Armada de Chile, que es precisamente por la cantidad de tiempo que comparten cuando están en alta mar. Y una de las cosas a destacar del USS George Washington es que la capacidad de tripulantes es de 5.000 personas, o sea, 5.000 uniformados. Entonces, partir preguntándote cómo es la convivencia dentro de un barco, que a veces cuánto tiempo puede estar en alta mar antes de llegar a una costa, y qué tan distinto es estar en un barco con pocos tripulantes a algo como un portaavión que pueden ser 5.000 personas. Sí, lo que pasa, Antonio, es que finalmente la escuela matriz te va preparando, ¿ya? Depende del tipo de escuela, es que uno desarrolla ciertas aptitudes y ciertas actitudes. En el sentido de que si es que yo voy a estar en un buque, sé que tengo que convivir con muchas personas en un camarote, ¿ya? Y sé que nosotros finalmente trabajamos para un fin, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo estuve en un rompehielo, partíamos de Punta Arenas y mínimo eran 3 semanas navegando, atornillando se le decía. Porque finalmente era un buque de características logísticas que íbamos ayudamos en satisfacer las necesidades que tenían las diferentes bases, no solamente la chilena,
¿ya? Sino que abastecíamos base argentina, base de países europeos, Rusia, etc. Entonces, finalmente, ¿cuál es la clave? Primero se sabe cuál es la misión de ese viaje, ¿ya? Y en base a eso, cada, cada área, cada rama, por ejemplo, el área de maniobras, el área logística, el área de abastecimiento, cada uno se tiene que preocupar de su trabajo y del trabajo en conjunto. Porque finalmente, cuando uno trabaja mediante un engranaje, cuando uno de los dientes del engranaje empieza a fallar el conjunto. ¿Ya? Entonces, finalmente, ahí se necesita, a ver, primero el trabajo que hace el comandante y el segundo comandante de un buque es fundamental, en el sentido de que el comandante da la directriz y el segundo comandante es como el ama de casa. Se preocupa de todas las cosas que el comandante, por supuesto que tiene, no puede preocuparse. De la convivencia, de la disciplina, de que el trabajo se haga, de que el buque esté limpio, etc. ¿Ya? Finalmente, cuando uno egresa, y yo creo que la clave es haber egresado de la escuela matriz. Porque cuando tú ya pasas esa valla, quiere decir que tienes las cualidades para poder desempeñarte a bordo en este caso. Y como marino, siempre desde la misma escuela se nos enseña a estar en un grupo. Cuando uno se equivoca, pagamos todos, como se le dice. ¿Ya? O sea, te equivocaste tú, pero todo el resto te acompaña en tu error. ¿Ya? Entonces eso forma una disciplina y una forma de vida que es totalmente diferente en el mundo civil. Es un trabajo en equipo, pero un trabajo de equipo de verdad. ¿Ya? Porque finalmente cuando uno va a la guerra, sabe que si es que uno acciona mal, finalmente puede perder su vida y la vida de todos sus compañeros. Entonces finalmente no es deseo. ¿Ya? Cuando uno se prepara para el combate, tiene que ir a ganar. ¿Ya? Y para eso nos preparan en la escuela matriz y posteriormente en servicio. Pero la verdad la convivencia es parte de la rutina y uno, como todas las personas, uno se va acostumbrando. Oye Antonio, antes que sigamos, quería hablarte un poco del portaaviones. Ya como sabes, cuando uno habla de un portaaviones siempre tiene una característica, una letra previa, un número y el nombre. Sí. ¿Ya? Cuando uno habla de USS, CBN en este caso, el USS es el United States Ship, es un buque perteneciente a la Armada de Estados Unidos. El número 73 que tiene en este caso George Washington es el número correlativo que tiene ese buque. O sea, se han construido por lo menos 73, porque es el número 73. Claro, este es del 92. Claro, 73. Fue el número 73 de Estados Unidos. Claro, pero El año obviamente 92. porque este portaaviones es del año 90, entró en servicio en el año 90. Entonces, por lo menos se han construido 73. Es de la clase Nimitz, ¿ya? Actualmente están construyendo la clase Ford, ¿ya? El desplazamiento, para nuestros auditores, cuando uno habla de desplazamiento, si es que un buque se pone en una cubeta de agua, ¿ya? Todo el agua que desplaza es el peso finalmente del buque, ¿ya? Estamos hablando prácticamente de 1000 toneladas. ¿Ya? Que es una enormidad. ¿Ya? 1000 toneladas podrían tal vez sacar la característica con la cantidad de camiones. Es difícil, es mucho. difícil. ¿Ya? En la superficie son 3 estadios de fútbol. Correcto. Para poder dimensionarlo, pero cuando hablamos de peso, creo que podrías comprar entre portaaviones. Sí. Y la característica es que la tripulación son aproximadamente 3200 personas, la tripulación del buque. Pero tiene una tripulación encargada de todo, de los aviones, de los helicópteros y todo eso, que son 2400 personas más. Claro. ¿Ya? Entonces está la dotación del buque y casi en la misma cantidad todo el aparataje que lleva el ser un buque. Parte aérea. Una base aérea finalmente. ¿Ya? Así que, bueno, posteriormente podemos seguir hablando, pero cuando tú hablas de un buque capital, que en este caso es un portaaviones, ¿por qué se llama buque capital? Porque finalmente desplazó a los cruceros. ¿Ya? En la Primera Guerra Mundial los cruceros eran la estrella. ¿Ya? Y finalmente, cuando uno se desplazaba al lugar que tenía que cumplir la misión, iban todo el resto de los buques, era una coraza finalmente, a cierta distancia del buque capital. Iban protegiendo al buque capital. En este caso, el buque más importante es el portaaviones. Y dato anecdótico, hay 22 portaaviones en el mundo en servicio activo. Y la mitad de ellos son de Norteamérica, tiene 11. 22. 22, no hay más.
¿ya? Porque finalmente un portaaviones cuesta 6.500 millones de dólares. O sea, es el doble del presupuesto de un año de la defensa de Chile. Eso es lo que cuesta un portaaviones. Entonces, cuando tú decías, sería rico tener un portaaviones, pero la verdad, Antonio, los números, la verdad, No, para nosotros no nos dan. ahora, Ahora, ahora. efectivamente. O sea, si es Y que con Boric menos. no, cero posibilidad. Bueno, después podemos seguir hablando con Sergio otras características, pero la verdad Claro. Esos son valores es un monstruo. valores de portaaviones salidos de la concesionaria, sí, pues. Claro. Uno puede comprar uno de segunda mano del año 90 y Obviamente, opciones obviamente. también, si no. Y ojo, porque Argentina está buscando uno. Claro. Bueno, quisiera preguntarle a don Sergio Rojas sobre cuál es la importancia, en este caso, de los trabajos que se están haciendo en nuestras Fuerzas Armadas con este portaavión, porque en el fondo lo que se explica en prensa es que hacen ejercicios tácticos. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios tácticos, cómo esto beneficia tanto a quienes llegaron a Chile como a los chilenos que están en nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, es lo que nosotros llamamos una operación combinada, donde Fuerzas Armadas de Chile se entrenan, trabajan al mismo tiempo con Fuerzas Armadas de otros países, en este caso Estados Unidos. ¿Ya? En una operación combinada se buscan distintos objetivos. Primero, entrenarse, propiamente tal, es decir, en un combate aire-aire, por ejemplo, un F-16 chileno se enfrenta contra un F-18 o contra un F-35 americano. O sea, ahí uno puede decir, hay una diferencia tecnológica considerable, sobre todo lo que es el F-16 contra el F-35. Una diferencia porque estamos hablando de aviones de distintas generaciones. El F-16 que tiene la Fuerza Aérea de Chile es de cuarta generación, el F-35 es de quinta generación, tiene mejores radares, tiene mejores sistemas de armamento, tiene mejores sistemas de guerra electrónica, que hoy en día es fundamental cuando hablamos de un combate aire-aire o en un combate aéreo, tener guerra electrónica y esas capacidades. Entonces, entrenarse en un ambiente combinado permite que nuestras tripulaciones, las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Chile, conozcan las capacidades que eventualmente podría tener algún adversario nuestro. ¿Ya? Y no estamos hablando de un adversario vecinal. Nosotros no es parte de la política de Chile, pero sí eventualmente en algún momento se podría dar que pudiésemos ser parte de una coalición, ¿ya? En la cual nosotros vamos a imponer la paz en un sector del mundo. Como lo que pasa con la OTAN. Lo que hace la OTAN. Entonces, a Chile perfectamente lo podrían llevar de la OTAN y decirle, oiga, ¿sabe qué? Nosotros Ponga su granito de arena. estuvimos en un entrenamiento con ustedes, sabemos las capacidades que tiene Chile en términos de su armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, y nos gustaría que fueran parte de la OTAN en una acción combinada para poder solucionar un problema específico. Por ejemplo, vamos a la realidad, Rusia-Ucrania, y que nos dijeran, ¿saben qué? Vamos a ir a poner la paz en este conflicto. Y para eso uno tiene que estar entrenado, y para eso uno tiene que saber qué es lo que tiene al frente. En este caso, aviones rusos, aviones de quinta generación también, con capacidad de disparo de armamento de largo alcance, radares y sistemas que yo mencioné anteriormente. Esa es la importancia de poder tener, de aprovechar, y está pasando este portaaviones en las costas de Chile, de poder hacer ejercicios combinados con ellos. Lo otro es poder ver y observar la tecnología que traen, que siempre uno tiene, así como nosotros nos compramos un celular, al día siguiente ya está, oye, es el viejo, es el celular antiguo. ¿Ya? O sea, todos los días va cambiando la tecnología. En las Fuerzas Armadas, en los aviones, en los buques, en los tanques, pasa lo mismo. Entonces uno tiene que estar siempre tratar de ir a la vanguardia con la tecnología, a la vanguardia con los sistemas del momento. ¿Y por qué, Antonio? Yo te quiero mencionar algo súper importante. Y lo que estamos viendo hoy en día en Israel, las operaciones que está realizando Israel en Gaza. Israel ocupa armamento de precisión, de alta precisión. O sea, armamento que puede ingresar por la ventana de su objetivo si es que así lo desea. ¿Qué es lo que permite esto? Permite evitar el daño colateral.
El daño permite civil. evitar la muerte de civiles. ¿Ya? Porque si yo quiero atacar un objetivo específico, lo voy a hacer y a través de mi inteligencia, voy a hacer un ataque a un objetivo específico. Esa es la importancia de poder tener tecnología, de poder tener entrenamiento, de poder tener capacidades que nos permitan, en el fondo, a la Armada, a la Fuerza Aérea, al Ejército, poder entrenarse y capacitarse con sistemas de última generación. Como tú mencionabas, Sergio, las capacidades que tiene este portaaviones, más de 5.000 personas, más de 5.000 tripulantes, ¿cierto? También está con 90 aviones, 90 aviones de combate, F-18, F-35, donde se requiere una sincronización, donde se requiere capacidades tecnológicas para poder operar estos materiales. Las catapultas que poseen el portaavión, ¿cierto? Que permite lanzar un avión que en fracción de segundos acelera desde 0 hasta 150 nudos, 160 nudos para poder mantenerse en vuelo, ¿cierto? Capacidades hidráulicas, capacidades eléctricas. Antes que siga Sergio, quería decirle a nuestros auditores que cuando uno habla de nudos, para hacerlo más fácil, un nudo es 1,8 kilómetros por hora. Entonces, generalmente cuando a uno le digan un nudo, multiplica el tiro por 2. Exacto. Entonces, Claro. para hacerlo más fácil, porque va a ser bien cercano, o sea, De 0 a 300 kilómetros por 0 a hora 300 kilómetros por hora. en 120 metros, en 200 metros. O sea, lo que la Ferrari anda buscando con su Fórmula 1, etcétera, un portaaviones lo maneja a la perfección. Entonces, eso es un aspecto importante y por eso es importante también este entrenamiento que podamos hacer en conjunto con ellos para poder ver la tecnología, las capacidades que están presentes en un escenario. ¿Todo con qué? Con el fin último de poder tener la seguridad que nuestro país necesita, la seguridad para poder sentarse a conversar en una mesa cuando hay conflicto, cuando hay situaciones de distintas visiones, distintas opiniones. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque del programa. Ya tenemos en contacto telefónico al senador Carlos Ignacio Kuchel. ¿Cómo está, senador? Hola Antonio, muy bien. Aquí llegando al pueblito de Santiago. Aquí estamos en el estudio con Sergio Marchesi, quien es ex oficial de la Marina. Sergio, ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. muy buenas tardes. Y también Buenas tardes a usted y a toda la audición de radio gratísima a esta hora. y tenemos también a Sergio Rojas, quien es asesor en defensa y ex piloto de caza de la Fuerza Aérea. Ah, qué interesante la combinación, po. Sí, pues. La Fuerza Aérea y la Marina. Exacto, tenemos mitad y mitad. Estuvimos hablando sobre temas de convivencia, temas de estrategia, estuvimos hablando mucho sobre lo que es la parte técnica en este caso, tanto de los barcos, los acorazados, los destructores, los F-16, los F-18, las convivencias, los entrenamientos, pero lo estamos esperando a usted para hablar un poco más de geopolítica, senador. Entonces, voy a partir al tiro del grano. Senador, ¿por qué es tan importante que un país tenga una fuerza armada robusta? A ver, la existencia de un país, la vida de un país, igual que de una persona, pero en el caso de un país con mayor crueldad y mayor salvajismo, depende de su capacidad de defensa, que lo respeten, si no te absorben, y son infinidades en la historia los países, los reinos que han desaparecido, porque aparecen y desaparecen y no se mantienen en la historia. Bueno, a raíz de la caída del Imperio Romano aparecieron cantidades de reinos godos, por ejemplo, y otros en distintas partes de Europa, como pedazos de Roma, como pedazos de lo que fue el reino de Alejandro, etcétera. Y en Chile, un país que tenemos 200 y tantos años de vida independiente, 500 años de cultura y tanto, etcétera, 525 desde que pasó Hernando de Magallanes, mira la geografía de Chile, mira su ubicación y la población, una pequeña población para un enorme territorio terrestre, marítimo, tricontinental,
difícil de colonizar, difícil de defender, digamos, donde juega todo. Y lo que es difícil pasa a ser fácil y viceversa. Entonces, bueno, están aquí presentes alguien de la Marina y de la Fuerza Aérea que tienen técnicas nuevas que nos permiten defendernos mejor, pero también que nos ataquen de otra forma. Y tú ves las tecnologías, y ahora tecnologías, no sé cómo llamarlas, livianas como los drones, que hacen que toda esa fuerza tan grande sea ilusa. En fin, atento. Oiga, senador, estábamos hablando, bueno, detrás de pauta sobre la invitación que tiene el día de mañana al USS George Washington, ¿cierto? El día de mañana. ¿Podría comentar un poco cómo nace esta invitación y bueno, qué son las cosas que van a ver del portaavión? Bueno, yo me imagino, a ver, ahí me llegó el programa es conocerlo, el portaaviones es una cosa que equivale a 7 manzanas de Puerto Montt, porque son como 350 metros de largo, a 3 manzanas y media de Osorno en tamaño, tiene capacidad para 90 aviones, casi 6.000 personas, y solo el portaavión tiene quizás más fuerza militar y sensorial, digamos, a través de los satélites y capacidades que Chile, fíjate. De esos portaaviones, Estados Unidos tiene 11 activos, habiendo tenido en su historia 8. Chile no tiene ninguno y Argentina ha tenido 3. Uno de ellos fue el 25 de mayo, que tuvo un encontrón con unos Dumont chilenos. Pero Argentina en este momento no tiene ningún portaaviones operativo, fíjate, porque es carísimo, imagínate, 6.000 personas, 90 aviones, etcétera. Y me invitaron porque soy miembro del grupo chileno parlamentario norteamericano, anda acá la generala del 5º cuerpo militar, porque ellos dividen el mundo en espacios, y nosotros estamos en el 5º espacio de ellos. Y hay una generala, Laura Robertson, que estuvo esta semana que está terminando el martes, en un cóctel que asistí, después don Carlos del Toro, que es el jefe de la Armada norteamericana, que es un cubano, pero ha hecho su carrera en Estados Unidos, y me invitaron, y bueno, fui el único parlamentario chileno en asistir. Así que ahora se había suspendido la visita que iba a hacer el miércoles por las marejadas y el mal tiempo, pero mañana, si Dios quiere, vamos a ir en helicóptero y mañana ya parece que no va a estar tan malo el tiempo. Eso es lo que puedo contar. Mire, qué interesante, senador. ¿Tiene alguna Muy consulta? interesante. Yo creí que en mi vida ya no iba a conocer un portaaviones Sí, porque aquí nos decían que creo que hay 22 activos en el planeta. seguramente es que son carísimos, pues, y Estados Unidos tiene la mitad Sí, de tiene los 11. activos. 11. Sí. Bueno, algunos están en reparación, entran y salen. Es como son las cosas, digamos, estas enormes capacidades tecnológicas que hay que mantener, que hay que renovar, etcétera. Es muy interesante lo que habla el senador, porque yéndonos un poco a la historia antigua, hablaba de Roma, y finalmente nosotros que somos un poco libertarios, hablamos de que el Estado finalmente se forma para protegernos, o sea, nosotros nos unimos con otras personas finalmente para buscar protección. Es así como cuando cae Roma, empiezan a aparecer el feudalismo y los castillos, que hablaba ahí el senador. Finalmente el feudalismo finalmente es el rey feudal que tiene toda una población que se juntan finalmente para protegerse. Y finalmente, cuando uno habla de protección y los países tratan de protegerse, tiene que ser un país creíble. Es por eso que Estados Unidos, que es la primera potencia, tiene una parte económica fuerte y una parte de defensa fuerte. Y por eso es creíble. Y a través de eso, la política, que es la que manda tenemos que recordar que el presidente de la República es el generalísimo de las Fuerzas Armadas. Entonces, finalmente, a través de la política, como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por forma violenta. Entonces, finalmente, las guerras se producen porque cuando ya no hubo entendimiento político, pasamos a la siguiente fase.
es importante O finalmente que sea, la nosotros, guerra es la política. La Sí, guerra pues. al final está dentro de la política, es un espacio de la política. Guerra económica, guerra de límites, guerra Diplomacia, territorial. claro, todos los elementos son los elementos del poder. Eh, las Fuerzas Armadas son uno de los elementos del poder. Hay poder duro y poderes blandos, llamémoslo. De Claro, prestigio, capacidad, como decía Ricardo Lago una vez, dijo que Chile tenía un poder conceptual, que nosotros en el mundo irradiábamos un poder mayor al que teníamos por nuestros conceptos. Bueno, lo digo como información. Bueno, hay un aspecto, senador, buenas tardes, los saludo de aquí de Puerto Varas. Hay un aspecto que es importante considerar. Usted lo mencionó, tener un portaaviones sería una tremenda herramienta, pero sin embargo escapa a la realidad del país, ¿ya? Escapa a la realidad técnica del país. También, si hablamos de 5.000 personas a bordo, la Armada tiene 20.000 y tendría un cuarto de la Armada a bordo. Así es. Así es. Pero este requerimiento operacional, llamémoslo así, se cubre con la capacidad que tiene hoy en día las Fuerzas Armadas en Chile y que es Así es. la Y movilidad así ha que sido, tiene. así ha sido. No sé si, a ver, pucha, no sé si en YouTube aparece como chilenos en botes inflables se enfrentaron al 25 de mayo en el sur de Chile, en los mares del sur. 6 marineros u 8 marineros, Claro, pero en el horizonte quedaban 27 más, pequeños, infinitos, de pequeños al lado del portaaviones, y no pudo avanzar el portaaviones porque fue disuadido. claro, po. Ese portaaviones ya no flota. no, ya no está en servicio. Ahora, ¿qué es la capacidad que nosotros tenemos? La Fuerza Aérea, por ejemplo, tiene una movilidad que le permite un grupo de F-16 que está en Iquique hoy en día operando en Iquique. En 4 horas puede estar desplegado en Punta Arenas con la capacidad y la posibilidad de operar sin ningún problema desde la base aérea Claro. en Punta Arenas. El año Y eso 90. lo sabemos nosotros, confiamos en nuestra fuerza y lo saben otros países, y esa es la fuerza de disuadir. La capacidad de disuadir que tenemos. No, es muy caro hacer algo con Chile. Exacto. Y tenemos, por ejemplo, lo hemos demostrado, el año 98, 4 aviones de combate F-5 se desplegaron a Isla de Pascua, en la operación Manu Tamay, enero del año 98, donde estamos demostrando la capacidad a través del rastrecimiento en vuelo, a través de operaciones de largo alcance, que la capacidad de armamento de las Fuerzas Armadas chilenas pueden estar presentes a lo largo y ancho de nuestro territorio. Pero más Ante que todas las eso, yo condiciones. pienso que es la capacidad humana que se ha demostrado varias veces, Por sin supuesto. medios materiales. Por supuesto, ¿Ah? por supuesto. Sí. Tripulaciones capacitadas, entrenadas, que conversábamos previamente Sí. con Sergio y con Antonio, el entrenamiento permanente que permite que los medios técnicos que están puestos a disposición de las Fuerzas Armadas sean utilizados de la mejor forma posible y en forma polivalente también, senador. Es importante mencionarlo. Actualmente, hoy día están trabajando los helicópteros de la Fuerza Aérea, los buques de la Armada, personal del ejército para poder sostener las operaciones que se están llevando a cabo producto de la catástrofe que se está viendo en la zona centro del país, ¿no? Entonces, eso es importante también mencionarlo, la polivalencia que tienen las Fuerzas Armadas de poder tener aviones de combate y también tener medios que permiten ir en ayuda de nuestros compatriotas cuando sí se requiera. Sí, medios de uso o de respuesta instantánea y eficaz, eficiente. Eficaz mejor, porque a veces no son tan económicas. Pero lo importante es la eficacia. Claro, Aquí en guerra es la eficacia, porque la eficacia es la sobrevivencia. claro. Existir, seguir siendo. Bueno, senador, yo quería aprovechar de preguntarle porque, bueno, hay una frase que es muy cierta que dice que es mejor ser un guerrero en un jardín que ser un jardinero en la guerra. Y en esa figura, las Fuerzas Armadas, a veces hay idealistas que dicen Chile no necesita Fuerzas Armadas, ¿para qué? Una guerra imaginaria, cuando en la práctica todos sabemos de que se llaman, o sea, son sistemas de defensa, o sea, en caso que te ataquen tú respondes, si no te atacan tú no respondes. Entonces, yo quisiera... Pero, ¿Mm? Antonio, aquí se mencionaba que la guerra es una parte de la política. A veces países que tienen problemas internos te inventan una
una guerra, invaden un territorio para juntarse. Se usa la guerra como pretexto político, Claro, en especial cuando interno y externo. cuando hay algunos... Entonces, tú puedes tener todo en orden y te salta una guerra. Claro, porque el otro la provoca para mantenerse en el poder, pues. Une al pueblo a veces en la misma guerra. Así es, claro. Pero yo le Y quería... otras cosas más, cosas inesperadas, o te involucran en una guerra, te arman, bueno, esos actos de banderas falsas que dicen que chilenos destruyeron tal cosa y nadie se movió, pero alguien hizo para involucrarte a ti algo. No, si esto es más complejo. Claro, y después están los medios de comunicación que a veces inventan noticias que nunca pasaron para que se unan las otras personas. O sea, Y para el estallido ahora social lo mismo. con las redes. Claro, y en la práctica, senador, ¿podría ponernos un ejemplo? Porque bien usted decía, y también decía Sergio Marchesi, sobre cómo un país impone respeto a través de tener una fuerza armada robusta y una economía robusta como Estados Unidos. Cuando tú estás en una posición, pongámoslo así, robusta, ¿qué clase, en la práctica, qué clase de negociación te permite tener, digamos, ventaja, por decirlo así, en la práctica? Bueno, el arte de la guerra de Sun Tzu dice 3 cosas. Lo primero, ver cuáles son los planes de tus adversarios, si ellos planifican destruirte, planifican mermarte, reducirte, amarrarte. Después, lo segundo, quiénes son los aliados de tus adversarios y quiénes son los aliados tuyos, cuál es tu fuerza propia, si necesitas o no necesitas aliados, o si tus aliados te van a traicionar. Tercero, atacar al adversario. Y cuarto, destruir sus ciudades o sus países. Eso dice Sun Tzu hace 2500 años. Claro. Y complementando eso, la verdad sería interesante que nuestros auditores buscaran cuánto tiempo en la historia de la humanidad hemos vivido tiempos de paz. No hay nada más constante que la guerra. Incluso cuando acá la Pax Romana estuvo llena de guerra. Si hay una constante en la historia de la humanidad, es la guerra, efectivamente. En estos momentos, ¿cuántos conflictos tenemos alrededor del mundo? Los conflictos de Gaza, el conflicto de Ucrania, hay varios conflictos en África. O sea, no ha pasado ni un año en la historia de la humanidad en que no haya habido guerra. Y finalmente, si es que nosotros queremos sobrevivir como Estado-nación en el tiempo, tenemos que prepararnos. Aquí hay 2 ejemplos que yo siempre saco cuando hablamos un poco de estrategia, de la importancia de la Fuerza Armada. Hay 2 situaciones que han sido gravitantes en el momento de decir por qué es importante tener unas Fuerzas Armadas como las que tenemos. Primero con Perú, que nos llevó a La Haya. Claro. Y segundo Bolivia, que también nos llevó a La Haya. Si nosotros no hubiésemos tenido las Fuerzas Armadas que tenemos, tal vez en La Haya no se hubiesen conversado estos temas. Y se hubiesen instalado nomás. Y si ellos hubiesen sido superiores a nosotros, Claro. hubiesen dicho, ¿sabe qué? Esto es nuestro. No voy a ir a La Haya, sino esto es mío. Y listo. Que fue más o menos lo que pasó el año 78. Y el año 78, ahí con las islas en el sur, ahí sí que estuvo bastante crítica la situación porque Argentina sabía que era superior. Entonces no estaba esa instancia de decir, no tengo la fuerza suficiente para decir que esto es mío, por lo tanto voy a La Haya. Ahora Perú y Bolivia no tienen la fuerza suficiente para decir, oiga, ¿sabe qué? Esto es nuestro, y buscan la vía alternativa que es a través de una demanda internacional, que es La Haya. Claro, tenemos la misma fuerza, por tanto las pérdidas van a ser similares, mejor conversemos en vez de que perdamos la misma cantidad de hombres por lado. Claro, finalmente Chile tenía la potencia militar como para haber dicho, ¿sabe qué? No me interesa ir a La Haya. Bueno, hay tratados internacionales, pero perfectamente cuando uno quiere llevar a cabo sus intereses, puede decir, ¿sabes qué? No me interesa ir a La Haya. Y esto es mío y tengo la fuerza militar para protegerlo. Y hasta ahí llega la conversación. Claro, Como lo hace generalmente Pero Estados Chile Unidos, tenía la Rusia, las primeras razón y potencias. la fuerza. Teníamos la razón y la fuerza. Exactamente, la razón y la fuerza. claro, pues si no hubiésemos tenido la fuerza y hubiésemos tenido la razón, igual nos meten la pata encima. Claro. Bueno, una de las teorías modernas respecto a la paz duradera, digamos, a nivel de grandes potencias, ha sido el tema de las bombas nucleares. O
Se dice que gran parte de que las grandes potencias no estén en guerra se basa en que como todos tienen bombas nucleares, el riesgo es el mismo de salir dañados, por tanto no me conviene empezar una guerra nuclear donde los dos podamos desaparecer. Qué interesante el hecho de que dos personas armadas prefieran dialogar porque ninguno tiene más posibilidades de perder que el otro, Si finalmente. pelean, desaparecen los dos, o los tres o los cuatro. Claro. Entonces, cuando a veces la teoría de que desmilitaricemos el mundo pareciera como más soñador y en la práctica vemos que a mayor armamento hay más paz. Puede ser una fórmula acertada. Y es lo mismo que pasa con los estados, como vamos a poner de ejemplo a Texas, en Estados Unidos, como muchas personas de la sociedad civil tienen armas, por tanto, los delincuentes no entran a las casas por miedo a que te agarren a balazo, porque los dos tenemos armas de fuego. Y finalmente, como tenemos la misma capacidad de dañarnos, Por su casa. claro, o sea, si tú tienes una adulta mayor respecto a un cabro de 25 años, obviamente el de 25 años la puede golpear y dar la vuelta, pero si los dos tienen armas, están en la misma condición. Da lo mismo si eres mujer, si eres hombre, si eres adulto mayor o eres una persona de 30 años. Finalmente, pareciera de que los seres humanos tendemos a poner la pata encima cuando hay desigualdad de fuerza. Mucho de lo que se aplica en la guerra se aplica en la seguridad ciudadana, porque la seguridad nacional se parece al final a la seguridad ciudadana, ¿te fijas? Claro. El orden, la disuasión, las reglas, el cumplimiento de las reglas, de las pautas de convivencia. Y pasa en la política también. Claro, claro. Bueno. Respecto al portaavión, porque estoy viendo la hora que nos quedan 8 minutos para que no nos queden temas en el tintero. Bueno, hay un tema. El portaavión lleva aviones a distintos escenarios, ¿ya? Y es un tema que yo quería comentar porque la guerra moderna, lo más importante en la guerra moderna es el control del aire para poder realizar las operaciones militares que se van a desarrollar en forma segura. Ha quedado demostrado en la historia. Rusia, por ejemplo, exactamente, o sea, Rusia no ha tenido el control del aire y por lo tanto no ha podido llevar a cabo su objetivo. Vamos a la historia. En las Malvinas, Argentina, que invadió las islas, no tuvo el control del aire nunca y por lo tanto terminó rindiéndose. Por el contrario, Tormenta del Desierto, en el año 91, lo primero que hizo fue obtener la supremacía aérea, es decir, con control del aire, con una tremenda oleada de aviones de combate para hacer desaparecer a toda la fuerza iraquí, la fuerza aérea iraquí, y en base a eso movilizó a sus fuerzas terrestres libres de cualquier amenaza aérea, ¿no? Es decir, la historia ha quedado demostrado que quien no tiene el control del aire difícilmente puede ganar un objetivo terrestre o el año 64, cuando Israel destruyó los aviones de sus vecinos. La guerra de los 6 días, exactamente. Claro. Israel lo primero que hizo en esa guerra de los 6 días fue, el año 67, fue atacar a la Fuerza Aérea, primero de Egipto, luego Siria y luego Jordania. Y con eso obtuvo el control del aire y posteriormente pudo hacer toda su maniobra terrestre en la península del Sinaí. Entonces, esa es la importancia de poder trasladar el poder aéreo a través del poder marítimo, ¿cierto? Que tiene Estados Unidos. En un país como Chile necesitamos más fuerza aérea y marina justamente también. Sí, bueno, se necesita todo, pero... Es un complemento, senador, es un complemento, sí. Yo quería salir en ayuda también, porque finalmente cuando uno entra en un conflicto, efectivamente, como dice Sergio Rojas, es importante, lo primero que todo, esa superioridad aérea y, si se puede, control aéreo. Pero finalmente, si es que la guerra se alarga en el tiempo, necesitamos finalmente toda la logística. La logística en gran parte llevada por mar. Entonces necesitamos a la Armada que lleve la logística a donde se esté desplegando el conflicto. Pero finalmente el que gana el conflicto es la bota del infante del ejército. Claro, porque finalmente podemos tener la superioridad aérea, tenemos la pero te quedas sin recursos, pero finalmente, claro, porque la logística, hay que recordar que el 95% de la logística en Chile
tanto de importación como de exportación, es por vía marítima. Pero finalmente hay que tener claro, o sea, si es que cuando llegamos a Lima en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y nos establecimos, la bota del infante fue la que estableció la bandera chilena. Finalmente se necesita toda una fuerza en conjunto, aire, mar y tierra, para establecer el fin de la guerra a favor nuestro. Y la bota del infante es la que finalmente pone la bandera en la tierra que necesitamos conquistar o proteger. Claro, pero no vaya a ser que quiebren los barcos ahora con el tren. Claro, es que finalmente es necesario, llegado a la logística, porque Sí. finalmente se transporta todas las cosas, pero llega al puerto. Es que el Y nivel de carga que finalmente tiene es el brutal. tren o el camión el que lleva del puerto a donde se requiera el elemento que se necesita finalmente. Claro, Es toda una cadena. claro. Bueno, ya nos quedan 4 minutos. Interesante y complejo todo esto, y Súper, variado, bueno, para una hora es nada. claro, pues, y todavía no hablamos de la geografía de nuestro país, porque finalmente descentralizar el transporte, los recursos, cuando hay guerras también es un tema. Más encima tenemos el tema estratégico de la energía, tenemos 2 carreteras eléctricas que son 2 líneas de 220 kilowatts, o sea, kilovolts. La población, la geografía, los cerros, las montañas, los lagos, los mares, la dispersión, la fractura, el desierto, los bosques, en fin, Sí. la cordillera. Bueno, nos quedan 3 minutos, así que vamos a dejar a don Sergio Marchesi sus últimas palabras. Después nos vamos con Sergio Rojas. Después, senador Kuchel, cerramos el programa. Bueno, yo solamente quería agradecer, siempre es importante que nuestros auditores sepan un poco de cuál es la importancia de la seguridad de un país. Yo siempre lo llevo al plano doméstico. Cuando uno está arrendando, la verdad no se preocupa mucho de su casa, pero cuando uno ya se compra su casa, ¿ya? Empieza con la seguridad, ¿ya? Si es que yo mi casa la agrando, ya voy a colocar alarmas, voy a tal vez colocar algunas protecciones, mayor protecciones y en la medida, y eso lo lleva a un país. En la medida que un país se hace más rico o un país crece, yo necesito mayor protección. Es lo mismo, en el sentido de que yo voy creciendo con mi economía, pero también tengo que ir creciendo con la seguridad. Y la seguridad lo dan finalmente, la seguridad externa lo dan las Fuerzas Armadas. Entonces, nunca hay que dejar de pensar, porque siempre está la disyuntiva, cañones o mantequilla, ¿ya? Mantequilla haciendo referencia al alimento, cañones haciendo referencia a la protección. Entonces, Claro. esto es un conjunto, las dos cosas tienen que estar equilibradas. Muchas gracias, don Sergio Rojas. Sí, bueno, es un poco lo que dice Sergio Marchesi, que es importante en el contexto actual del mundo tener a unas fuerzas armadas bien entrenadas, bien capacitadas, dotadas de medios, de capacidades, de tecnología, para poder mantener la paz, para poder estar en paz regional, poder hacer valer los intereses propios de la nación en el mundo exterior, de tal forma que no nos pasen por encima, de tal forma de que un adversario, por así decirlo, no nos haga imponer su voluntad por sobre la nuestra. Tener estas capacidades nos permite ser también polivalentes y poder actuar en distintos escenarios como lo estamos viendo hoy en día con estas inundaciones, como lo hemos visto en los terremotos, etcétera, donde las Fuerzas Armadas tienen capacidades que son militares, pero que están al servicio de nuestro país, al servicio de nuestros compatriotas, ante distintas situaciones que nos podamos ver enfrentados. Así es que es eso, Fuerzas Armadas bien entrenadas, bien capacitadas, con sistemas de última generación, va a mantener la paz de nuestro país. Muchas gracias, senador. Yo agradecer al señor Márquez y al señor Rojas por su participación en este programa y decir o repetir que las Fuerzas Armadas son un instrumento del país en la paz y en la guerra. Y en nuestra región se nota lo importante que son en tiempos de paz, porque permanentemente estamos recurriendo a ellos en invierno y verano. Exacto. Para distintos temas que, bueno, incendios, terremotos, inundaciones, traslados, etcétera, etcétera.
Perfecto, senador. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera las últimas palabras de cierre, solamente contento de poder haber tenido un programa como este. La verdad, yo siento que en los medios de comunicación hace falta hablar de este tipo de cosas. La gente desconoce mucho el sacrificio que hacen nuestras Fuerzas Armadas y también las generaciones nuevas desconocen totalmente el rol social que cumplen. Entonces, creo que esto, ojalá después que se suba a YouTube también puedan mostrárselo a gente joven, gente de 18 a 25 años, para que también esté al tanto de este tipo de materias que creo que son de vital, es un conocimiento vital para ser adulto, desde mi perspectiva. Así que bueno, agradecer a los presentes, a don Sergio Marchesi, tesorero zonal del Partido Republicano, ex oficial de la Marina y empresario, a don Sergio Rojas, que es asesor en defensa, expiloto de caza de la Fuerza Aérea, y al senador Kuchel, que mañana tiene su visita con el portaavión USS George Washington. Así que nos vemos la próxima semana Muchas gracias. y que estén muy Saludos. bien. Hasta luego. Hasta luego.